Muy bien, bueno, continuando con nuestro programa, vamos a dar, continuamos con la mesa redonda, reporte AI 2027, escenarios probables. Modera el doctor Edgar Chávez, investigador titular del Departamento de Ciencias de la Computación del CICESE. Comenzamos. Buenas tardes, muchas gracias por atender a esta mesa que tiene por objetivo ver cómo vamos a navegar la transformación, o sea, ya en la práctica, qué alternativas tenemos para navegar la transformación de la inteligencia artificial en un horizonte muy cercano de 2 años. La elección de este año 2027 como marco temporal se basa en una serie de análisis que lo postulan como un posible punto de inflexión. Es especulación, donde la IA podría alcanzar capacidades sobrehumanas. Si bien es un escenario especulativo, sirve como un marco provocador para forzar un debate sobre la aceleración del cambio. La narrativa establece esencialmente que la humanidad ya no tiene una vuelta atrás, o sea, no vamos a dejar de utilizar inteligencia artificial, así como no hemos dejado de utilizar Google. Y establece un tono de urgencia. El objetivo de esta mesa no es predecir el futuro, sino construirlo de manera consciente, informada y sobre todo anclada en nuestras realidades sociales y económicas. Por ese objetivo, invitamos a 2 personalidades de aquí de nuestra región, la doctora Virginia Guadalupe López Torres, quien es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene un doctorado en Ciencias Administrativas por la misma universidad y ha sido responsable y colabora en varios proyectos de investigación. Y en esta mesa, ella aporta la perspectiva estratégica desde el punto de vista de la economía, la empresa y la política pública a nivel local y regional. Su análisis es clave para entender cómo las regiones y sus tejidos empresariales, especialmente las pymes, pueden adaptarse, competir y prosperar de manera sostenible en este nuevo paradigma. También tenemos al doctor Alfredo Walde Salas, quien recientemente fue honrado con el SNI emérito, quien es doctor de estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador en el COLEF, adscrito al Departamento de Estudios Sociales, participa en redes académicas como la Asociación Internacional de Sociología y la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo. En esta mesa es la voz crítica sobre el impacto humano de la transición. Su perspectiva es fundamental para analizar las consecuencias de la calidad del empleo, la desigualdad, la estructura de las carreras profesionales y la necesaria reforma al sistema educativo. Entonces, hemos estructurado esta mesa en 3 partes, 3 ejes, y vamos a proceder primero con una pregunta provocativa, que pues, va a detonar la discusión, y luego, si nos alcanza el tiempo, llegaremos al tercer bloque. Entonces, pues, voy a hacer la pregunta y tendrán oportunidad de contestar, y pues si quieren hacer comentarios aparte sobre su... adelante. Entonces, Alfredo, nos enfrentamos a una tormenta perfecta, ¿verdad? Por un lado, los informes proyectan un auge de productividad sin precedente gracias a la IA, pero también advierten de una creciente desigualdad y un inminente colapso del trabajo de oficina que afectará directamente a analistas, contables y gerentes. Desde tu doble perspectiva en precariedad laboral y el futuro de las profesiones, ¿cómo se ve esta paradoja desde el punto de vista del trabajador? En otras palabras, ¿qué significa en términos prácticos aprender a surfear la ola cuando
Tu profesión corre el riesgo de volverse obsoleta en pocos años. ¿Es realista pensar en un reciclaje masivo o nos enfrentamos a una nueva era de precariedad para una clase media profesional? Pues gracias a Edgar por la presentación, a José Antonio y al CISES en general por la invitación. Bueno, esta pregunta es muy fácil de responder, entonces no creo que me lleve mucho tiempo. No, ¿cómo surfear la ola? Bueno, pues depende de cómo veamos la ola y qué tamaño tiene, qué forma, etcétera, etcétera. Yo me voy a centrar en la cuestión de la relación entre inteligencia artificial y mercados de trabajo, o en general sobre procesos de automatización y mercados de trabajo. Un tema que empecé a observar, no sé si a investigar, pero al menos a observar hace 10 o 12 años. Y desde entonces lo que me llama la atención es que la gran cantidad de pronósticos que hay acerca de lo que va a ocurrir frente a una cantidad menor de análisis con respecto a lo que ya está ocurriendo. Eso me parece que es un punto de partida importante. Si ustedes revisan por ahí los eventos académicos en relación al trabajo y a estos temas, podrán observar la cantidad de eventos que se titulan El futuro del trabajo. El futuro del trabajo, automatización y bla, bla, bla. El futuro del trabajo, esto y lo demás allá. En fin, creo que por situar una fecha inicial, digamos, en los estudios contemporáneos o recientes, más que contemporáneos, con respecto a este tema, hubo una ponencia en 2013 de dos investigadores que se llaman Free y Osborne, y ellos dieron un dato. La ponencia era pues bien documentada, relativamente compleja, pero pasó a la historia solo el dato de que el 47% de los empleos en Estados Unidos estaban en riesgo de automatización. En riesgo, no. Riesgo también es una palabra muy poco precisa, ¿no? Entonces, esa cifra como que cimbró, digamos, a los estudiosos del trabajo, se repite y se repitió, yo también lo he repetido en algunos artículos que he publicado, etcétera. Y ellos efectivamente hablaban de ocupaciones en Estados Unidos. Riesgo de automatización, no decían en cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Posteriormente, poco tiempo después, la OCDE sacó otro informe, otro pronóstico, donde rebajaba sustancialmente el riesgo, entre otras cosas porque la metodología era diferente. Para la OCDE, los autores, bueno, los puedo comentar si están interesados, rebajaba o hacía descender ese riesgo como al 18%. Pero una de las cuestiones a tomar en cuenta es que la OCDE no estaba analizando ocupaciones, sino estaba analizando tareas. Entonces, no es lo mismo analizar el riesgo de automatización de determinadas tareas que el riesgo de automatización de ocupaciones, porque en una ocupación, y ustedes lo saben, allá en lo que hagan, pues hay tareas más rutinarias y ojalá tareas más creativas y en principio más difíciles de automatizar. Un ejemplo concreto que también se ha repetido bastante es, por ejemplo, bueno, entonces, a partir de estas dos visiones, una más alarmista, por decirlo así, a todo esto Free y Osborne después respondieron a la OCDE, precisaron su metodología, en fin, hubo ahí toda una polémica. Pero más o menos el consenso fue que las tareas rutinarias
tenían más riesgo de tú me dices cuando me pase del tiempo, por favor. Tenían más riesgo de automatización y las tareas creativas tenían menos riesgo de automatización. Y esto como que fue un relativo consenso, hasta que efectivamente los avances en inteligencia artificial, el machine learning y todas estas cuestiones empezaron a señalar que había, bueno, y detrás de todo esto había un implícito que no era muy preciso tampoco o muy científico, que era lo rutinario es equivalente a lo manual, lo creativo es equivalente a lo cognitivo. Eso no es tan así, y de hecho en las investigaciones que se hicieron distinguiendo ocupaciones y profesiones, etcétera, hay determinadas ocupaciones manuales que tienen un elemento creativo importante y por lo tanto no tan automatizable. Algunos pondrían, por ejemplo, los peluqueros o los que se dedican a las cuestiones de belleza, etcétera, ¿no? Hay una cuestión ahí creativa, personal, etcétera, que no es en principio tan automatizable. Yo hace poco tuve la oportunidad de interactuar con una persona, con una masajista, que casualmente era ingeniera en mecatrónica. Había dejado la ingeniería en mecatrónica porque estaba harta de ese mundo de las ingenierías y se dedicaba a los masajes. Y le dije, oye, ¿y esto se va a automatizar? Y ella lo negó rotundamente. Me dijo, la forma en que la energía se transmite de humano a humano, etcétera. Y me dio toda una explicación. Yo dije, bueno, siendo ingeniera, pues algo sabrá de este asunto. En fin, les pongo este ejemplo un poco para ilustrar un poco las paradojas, ¿no? También se equiparaba lo rutinario con ocupaciones en lo más bajo de la jerarquía ocupacional, ocupaciones menos prestigiosas, peor pagadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya desde hace años también en los países desarrollados y posiblemente en México hay muchas tareas de los abogados, creo que lo comentaron en alguna de las intervenciones anteriores, que ya están automatizadas, ¿no? Revisión de expedientes, revisión de jurisprudencia, etcétera, etcétera. Entonces, es válido hasta cierto punto pensar que lo rutinario es más automatizable, pero no es una barrera o una frontera tan clara. Se decía en la pregunta, productividad, también se comentó anteriormente, no está tan claro que este uso de nuevas tecnologías esté aumentando la productividad de manera sustancial. Esto ocurre como con las computadoras hace 50 años. Creo que fue Solow que dijo, el economista dijo, las computadoras están en todas partes menos en las estadísticas. O sea, estamos viendo que se utilizan, pero no estamos viendo claramente cómo están influyendo en las economías. Y todo esto tiene que ver con una idea errónea y simplificada, que es pensar que las tecnologías bajan del cielo y empiezan digamos, a hacer efectos sobre las sociedades. Las tecnologías son parte de las sociedades, las tecnologías están incrustadas en las sociedades y efectivamente por mucho poder disruptivo que les podamos conceder en la época actual, sin embargo, hay que analizar, y también se decía en otro de las ponencias, el contexto en el que se insertan, porque no es solamente la cuestión técnica la que influye. Esto en algunos casos es sabido, pero a veces se olvida. Hay elementos de orden político, hay elementos de orden económico, hay elementos de orden institucional. Hay la posibilidad de regular las nuevas tecnologías, con qué instituciones contamos, qué capacidad de acción tienen en esas instituciones, qué poder tienen esas instituciones. Son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Sí. Bueno, únicamente para concluir esta parte. Si uno
lee los periódicos y uno lee los informes, se va a encontrar con una luz de informaciones en muchas ocasiones contradictorias. Hace poco leía yo la gran cantidad de empleos que Amazon piensa automatizar en los próximos 2 años, o personas que no va a contratar porque va a meter robots. Y sin embargo, en la misma información había parte de Amazon, otros operarios, otros equipos que decían que aquello no era cierto. Entonces, es difícil hacerse una idea de la coyuntura. Y por otro lado, también es cierto que junto a estos anuncios, digamos, hay anuncios de inversiones hipermultimillonarias en inteligencia artificial. Solo un dato. Los gastos de capital, incluyendo centros de datos, se espera que asciendan a 120 billones, pónganle 9 ceros, para el próximo año, lo cual haría aumentar esas inversiones en 50%. Entonces, estamos en un contexto, las exageraciones, los datos contradictorios y algunos datos falsos hacen difícil, digamos, tener diagnósticos precisos sobre de qué manera esto, la inteligencia artificial, otras tecnologías están influyendo en diferentes tipos de sociedades. Muchas gracias. Claramente, pues es un tema complicado. Nos faltan datos y cosas así. Pero pues vamos a tratar de bueno, voy a hacer la siguiente pregunta para Virginia. En este panorama de disrupción laboral masiva que se discute, desde tu perspectiva de competitividad y desarrollo regional, vemos que puede ser un doble desafío. Por un lado, las empresas locales, especialmente las pymes, necesitan, para ser competitivas, adoptar la IA para no desaparecer, pero deben hacerlo de una forma que genere valor sostenible y también empleos de calidad. Por otro lado, esta transición puede requerir un reciclaje profesional a gran escala. Y esto no puede ser responsabilidad individual, o sea, ninguna empresa, ninguna persona es individualmente responsable de este cambio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se diseña, cómo podemos pensar en un diseño de estrategia regional integral que convierta este desafío en una ventaja competitiva? Por ejemplo, si empezamos antes que las demás zonas, etcétera, probablemente qué rol específico deben jugar las empresas en la implementación de la IA y la capacitación, y qué políticas público-privadas o públicas son cruciales para que el gobierno regional garantice que nadie se quede atrás y que el desarrollo efectivamente sea sostenible. Virginia. Hola, buenas tardes. Yo también quiero agradecer primero la invitación para estar con ustedes y aportar una visión distinta. Cuando hablamos de IA se tiene que hablar desde la transdisciplina, y mucho se ha hablado básicamente desde, digamos, un sesgo. Es como que nada más usamos una lupa y dejamos a las otras ciencias como de lado, ¿no? En ese sentido, a ver, cuando hablamos nosotros de territorio, la competitividad tiene niveles: micro, meso, macro, meta, y estamos en el territorio en el nivel meso. En el nivel meso, la competitividad se construye con asociatividad, es decir, colaborando. ¿Quiénes debemos de colaborar? Todos los actores, todos. Empresas, gobierno, sociedad, centros de investigación, instituciones educativas, todos. Y eso lo hace más complejo en términos de diseñar esa estrategia que nos lleve a crear ventajas competitivas. Si consideramos que nosotros hemos venido compitiendo con base en costo,
O sea, nuestro territorio, y no solamente Baja California, el norte de México, el país, su base de competencia es el costo. Para atraer inversión ha sido el costo salarial, el costo de operar en este país. Y entonces tendríamos que cambiar si queremos ver, y la IA nosotros la vemos como una herramienta. El doctor que anteriormente estaba en la videoconferencia lo decía, la IA es una herramienta. Entonces, como herramienta, nosotros tenemos que hacer algunos cambios para poder trazar esa estrategia. El cambio más importante es en desarrollar capacidades dinámicas. Y eso implica cambiar el talento, cambiar la forma en cómo generamos talento humano desde todos los niveles, ¿no? Y también, pues, para poder ofrecer otro territorio y poder, digamos, que las empresas trabajen otra serie de procesos, pues también se tiene que haber cambios desde la parte de las políticas públicas. Alguna vez alguien me comentaba, es que en México no se hace innovación. ¿Por qué? Bueno, porque los costos preoperativos de la innovación no son deducibles. Entonces, al no ser deducibles, no les conviene a las empresas venir a hacer esos costos aquí. ¿Dónde los hacen? Donde puedan deducir esos costos. Entonces, parte de esta estrategia y parte de esta asociatividad, de esta colaboración, es que tenemos que cambiar muchas cosas, empezando por infraestructura. O sea, el uso de IA necesita infraestructura. Y retomando el punto de las pymes, tenemos que entender que el 85% de las pymes de este país fueron emprendimientos por necesidad, no planeados. La mayoría de ellos emergieron porque había una necesidad de autoempleo. Entonces no hay un plan de negocios, no hay una estrategia, no hay ni siquiera un procedimiento de cómo conducir a la empresa. Entonces, desde ahí tenemos que ver otra parte de la estrategia, cómo coadyuvamos todos para que esas empresas que nacieron por necesidad se transformen en emprendimientos planeados y en empresas sólidas, que tengan rumbo, que tengan estrategia. Y volvemos a la asociatividad. La asociatividad ha sido la estrategia más importante para competir, por eso hablábamos hace algunos tiempos de cadena de suministro, cadena de valor, una asociatividad entre proveedores, clientes, a todos los niveles, hacia atrás, hacia adelante y los mismos. Pero aquí tenemos una situación, nuestra cultura no nos permite colaborar. La asociatividad nos lleva a que la estrategia debe ser colaborar. Pero nuestra cultura es compite, no colabores. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar. Y vuelvo, la IA es una herramienta. Capacitación. Hay un incentivo, las empresas pueden deducir la capacitación. El gasto en capacitación de los trabajadores es deducible. Sin embargo, no lo hacen. Actualmente las empresas, o sea, tienen esa ventaja desde la parte fiscal, pero es rara la empresa que invierte en su talento o que invierte o que busca invertir en desarrollar talento. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando bajamos la parte de competitividad a nivel micro, ¿cómo compiten las empresas que vienen a México? Con base en costo. Y muchas de ellas vienen acá porque los costos de operación son bajos, entre ellos el costo del salario, cosa que estamos perdiendo. Un dato, en lo que va del año, si revisamos las estadísticas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, todos los estados fronterizos, que mayormente tenemos establecimientos IMEX, hemos perdido, ¿sí?
104,000 empleos, si sumamos todos los resultados de toda la CENOE. El único estado que no perdió empleos fue Nuevo León. Bueno, Nuevo León tiene un ecosistema, eso es lo que necesitamos para competir, un ecosistema. Nosotros no tenemos un ecosistema. En Baja California, la pérdida fue de 14,994 empleos de IMEX. Porque esa ha sido nuestra base de competitividad, la maquila. Tenemos que cambiarlo. Pero el trabajo es de todos, no es de uno solo. Y la IA no es la meta, no es el destino, es la herramienta que nos va a llevar a darnos cuenta que necesitamos sinergias entre todos los actores para poder avanzar hacia donde queremos ir, que no necesariamente es la automatización. Hay algunos procesos que se van a automatizar, pero cuando hablamos de la estrategia de competitividad tenemos que incluir al ser humano, no solamente a la IA. O sea, no podemos crear una estrategia de ventaja competitiva excluyéndonos a nosotros. Tenemos que incluir al ser humano y tenemos que incluir otras herramientas, no solamente la IA. Gracias. Muchas gracias. Pues muy interesante reflexión bien. Hay otro aspecto previo al empleo que también merece pues, revisión, porque es el momento en el que pues, están siendo entrenados los nuevos trabajadores, ¿no? Entonces, en la educación, probablemente, y en la formación de talentos donde hay un reto mayor. Entonces voy a hacer un par de preguntas igual en este aspecto, pero ahora sobre el tema de educación. Voy a comenzar con Virginia, y la pregunta es, ¿la transformación educativa pues va a requerir tiempo y recursos, ¿verdad? Desde la perspectiva del desarrollo regional, ¿cómo se puede acelerar ese proceso? ¿Qué tipo, otra vez, de alianzas tiene que haber entre universidades, empresas y gobierno? Por ejemplo, que las empresas expresen sus necesidades para planear las carreras en las universidades, y que son cruciales para asegurar que la región cuente con el talento necesario para atraer inversiones y fomentar la innovación, en este caso, con el tema que nos ocupa de IA. Y la pregunta es si nuestro sistema educativo actual es un factor de competitividad, o sea, si es un análisis al sistema educativo, si es un factor de competitividad o es un lastre. Ok, hace algunos años me tocó trabajar con otra persona aquí de CICESE y trabajamos un concepto que se llama democratización energética. Y ese concepto deberíamos de traerlo acá para hacer una democratización de la IA. No significa votar, no son elecciones. Cuando hablamos de democratización, hablamos de llevar, en este caso, la IA a todas partes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con sinergia, lo hacemos con alianzas, como bien decía en la pregunta, alianzas muy específicas, pero entre todos. Y la educación tiene que ser parte de esta democratización de la IA. La IA tiene muchas cosas que ofrecer ante las carencias que tiene nuestro sistema educativo. Por ejemplo, nosotros hace algunos años teníamos maestros, tenían clases de inglés nuestros alumnos en la primaria. Había clases de inglés, y estoy hablando no de primaria privada, sino primaria pública.
Y bueno, ahora podemos acceder a que se retiró por la cuestión del presupuesto. Ahora podemos acceder a través de IA y podemos ayudar a que nuestros niños en la primaria otra vez vayan. Pero tenemos una gran limitante que se llama capital. Entonces, cuando hablamos de las alianzas, hablamos que las alianzas no solamente tienen que ser entre los actores de esta parte de la IA, sino tenemos que involucrar a instituciones financieras. Tenemos que involucrar al gobierno, le tiene que poner presupuesto. Tenemos que involucrar también a las fundaciones. Entonces, tenemos que transformar. La IA es un buen pretexto, ha habido muchos, para reflexionar sobre nuestro sistema educativo. No es un lastre. O sea, nuestro sistema educativo tiene negros, blancos, grises. Sí, nuestro sistema educativo pues tiene actores muy positivos que permiten que muchos de nosotros estemos hoy aquí. Pero sí tiene, digamos, un área de oportunidad de reflexionarse, de evolucionar. Y entonces para eso sí es importante que nosotros, cuando hablamos de alianzas, hablemos de diferentes actores, no solamente los tradicionales, y empezando con una alianza con las familias, una alianza con la sociedad, ¿sí? Donde la sociedad, primero, entienda que estamos en un mundo que está transitando hacia cuestiones distintas. Y transitando eso entre comillas, porque ya lo vivimos, decía Alfredo, ya estamos viviendo muchas cosas que tenemos que revisar, porque yo me quedaría más con esta parte de la sustentabilidad y con esta parte de la ética en el sistema educativo. La IA, vuelvo, es una herramienta. Así como aprendimos a usar la computadora, después aprendimos a usar el celular y hemos aprendido a usar muchas cosas. La IA es una herramienta que va a permear y va a facilitar en el sistema educativo muchas cosas, pero no hay que perder que tenemos que seguir desarrollando capacidades dinámicas, el razonamiento, la creatividad. Hay habilidades propias de nosotros los humanos. Por eso se habla de no dejar de lado esta humanización de la educación. Sí. Bueno, hay algunas estrategias particulares que se hablan, pero básicamente es estrategias que nos lleven a proveer de capacidades físicas, intelectuales y sociales a todo el sistema educativo. O sea, la parte de la IA entra dentro de estas capacidades físicas y técnicas, pero no se deben de dejar de lado las otras. Entonces, la alianza tiene que ser un pacto entre todos los actores, empezando por nosotros, la academia. ¿Y por qué digo nosotros? Porque si le dejamos el cambio del sistema educativo al gobierno, no vamos a lograr lo que realmente necesitamos para poder desarrollar una región nueva que tenga ventajas competitivas. Gracias. Muchas gracias. En esta misma tónica, Alfredo, el valor de la herramienta esta, de la IA, pues va a radicar en las habilidades humanas, como el juicio y la ética. Por ejemplo, si la IA puede generar contenido, corregir, tutorar, etcétera, ¿cuál va a ser el rol irreemplazable de la universidad y del docente? Porque si no, pues todos le dejaríamos todo a la IA. O sea, ¿cómo transformamos la currícula para pasar
de formar trabajadores del conocimiento a formar pensadores críticos y colaboradores empáticos, que es lo que este mercado futuro cercano demanda. Bueno, estamos hablando de la inteligencia artificial como si fuera un sistema monolítico. La inteligencia artificial tiene muchas vertientes y tiene muchas dimensiones. Y por un lado, a lo mejor ciertos sistemas o en ciertos entornos se requieren físicos, se requieren expertos en marketing, van a contratar a este tipo de personas, matemáticos, personas con una formación muy compleja. Sin embargo, en la IA y en los procesos de digitalización en general hay una terrible variedad de ocupaciones y de calificaciones. Por ejemplo, una vertiente de la inteligencia artificial y de la economía digital son las plataformas virtuales. Y en las plataformas virtuales, las personas que trabajan no siempre tienen una educación específica, ni siquiera habilidades excesivamente sofisticadas. Hay tareas que Google, por ejemplo, encomendaba a miles de personas a lo largo del mundo, lo llamado crowdworking, que no tenían ninguna calificación determinada y que además realizaban tareas muy simples, repetitivas y pagadas por tarea. Es decir, ahí no había un salario, no había seguridad social, no había derechos laborales, no hay absolutamente nada. Entonces, para entender un poco la cuestión de la inteligencia artificial hay que asumir, digamos, esta variedad y esta heterogeneidad de ocupaciones, calificaciones, tareas y situaciones laborales. En México, en América Latina en general, la vertiente más común o una de las vertientes más comunes de la inteligencia artificial, por ejemplo, es el trabajo de plataformas, ¿no? El trabajo de los choferes, de los repartidores, de otros trabajadores de plataformas no tan conocidos como los diseñadores, etcétera. Entonces, me parece a mí que para entender todo esto hay que asumir esta heterogeneidad de la inteligencia artificial, pero hay que hacerse cargo también de que México es un país profundamente desigual y que los mercados del trabajo son profundamente desiguales y que el 54% de la población ocupada está en la informalidad. Entonces deberíamos preguntarnos, bueno, ¿cómo va a llegar la inteligencia artificial a ese contingente de pequeñísimas empresas o de autoempleados que trabajan, que están en el mercado laboral, que aportan el 25% del PIB, etcétera, etcétera? Bueno, y con respecto, yendo un poco a otro plano, digamos al plano de las instituciones, al plano educativo, creo que aquí tampoco me parece que no hay grandes novedades. Desde hace 15, 20 o más, bueno, desde hace más años, desde la teoría del capital humano, etcétera, etcétera, los políticos y los científicos, etcétera, se preguntaban cómo adecuar, digamos, la formación educativa a los mercados de trabajo. Y lo que a mí me parece más claro es que en realidad hay bastantes inadecuaciones, porque en realidad las instituciones educativas tienen unos ritmos, unos etos y unas formas de funcionar que son distintas que los mercados de trabajo y que son más lentas, son más burocráticas. Entonces siempre va a haber un compañero le llama una discronía. A partir de este reconocimiento, sí se pueden hacer cosas, sí se pueden hacer currículum más flexibles, sí se puede combinar mejor la teoría y la práctica, sí se pueden colaborar entre instituciones de distinto tipo, etcétera, etcétera. Pero una pregunta fundamental es, ¿dónde aprenden los individuos en este siglo XXI? Y los individuos no aprenden solo en la escuela, no aprenden solo en la universidad, aprenden en la familia, aprenden en las redes sociales, etcétera. Entonces, el gran reto es cómo combinar, digamos, todo este tipo de aprendizajes
digamos, en unos currículum más o menos coherentes. A mí el tema del currículum me parece un poco, soy un poco escéptico, para empezar, porque el currículum, hay también los pedagogos hablan de un currículum oculto. Una cosa es lo que nosotros pongamos en el papel, y otra cosa es lo que los maestros enseñan, lo que los alumnos asimilan, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí hay algunas directrices, no son directrices nuevas, desde hace 20 años o más se habla, se postula, se propone que no solo las cuestiones técnicas, la formación técnica que debe ser sólida y rigurosa es importante, sino también, además, estas cuestiones de la empatía, la capacidad de comunicación, el tema emocional, etcétera, la capacidad de comunicación, el trabajo en equipo, etcétera, que son cuestiones importantes. Creo que se ha exagerado un poco en este aspecto, porque la cuestión técnica sigue siendo fundamental, ¿no? A lo mejor no una formación técnica estrecha, sino un poco más general, pero en ese sentido. Y también otra pregunta importante es, si estamos presumiendo que en el futuro próximo las nuevas tecnologías van a requerir nuevas habilidades y son nuevas habilidades, ¿cómo podemos saber qué nuevas habilidades? Ahí hay una caja negra bastante difícil de desentrañar, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Voy a insistir un poco en la pregunta para ambos, porque creo que no sé si esté suficientemente contestada. O sea, el punto es el siguiente. Un LLM es un tutor formidable. No se va a cansar nunca de explicar una y otra vez un concepto difícil. Si uno le pide ejemplos y contraejemplos, los va a dar. Si uno pide que se hacer una tarea completa, lo va a hacer. Y hay un cierto peligro de que pues quede relegado el profesor. O sea, a mí me pasó algo hace rato en clase, en donde uno de mis estudiantes, para el proyecto final me dijo, pues eso ya está hecho, ahí está, hay muchísimos proyectos que hacen exactamente lo que está pidiendo para proyecto final, el que le había escogido. Y yo no estaba, o sea, yo no sabía. Entonces le agradecí su honestidad y va a modificar su proyecto para que haya algo que hacer, ¿no? Pero no todos son honestos. O sea, hay muchos estudiantes que van a ir por la calificación y no importa qué herramienta van a utilizar para eso. Entonces, ahí es donde reside la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en educación para que minimizar esos riesgos, o sea, de que en realidad no estamos midiendo el aprendizaje de los estudiantes, sino su capacidad para utilizar una cosa que responde mucho mejor que ellos, sin que ellos aprendan, básicamente? Entonces, muy breve, porque ya vamos un poquito retrasados, Bueno, y ambos pueden contestar. Es que nosotros tenemos que dejar de preguntar, o sea, tenemos que cambiar la forma en cómo evaluamos en la educación, más que preguntar, la evaluación. Y tenemos que partir de una evaluación integral a nivel de habilidades socioemocionales, a nivel de creatividad, a nivel de involucrarlos más en cuestiones de innovación, o sea, innovación social, innovación ambiental, innovación, o sea, es decir, el sentido del conocimiento, pero cómo lo llevamos a que resuelva el problema del día a día, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, que ahí es parte del uso. La IA nos tiene que ayudar a resolver los problemas o los grandes problemas que tiene la sociedad. O bueno, así lo veo yo, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la forma en cómo evaluamos, más que la IA es una herramienta,
y como tal se debe de usar como una herramienta. Entonces, quienes debemos de cambiar desde mi punto de vista somos nosotros los profesores. Un poco para no caer en eso de que la IA puede hacer la tarea y me la entrega y yo corro el riesgo como docente de no darme cuenta de la deshonestidad. Ok, pero ¿y si le cambio? ¿Y si ahora le pido que me diga, o sea, cambio la forma en cómo evalúo para hacerlo pensar, para hacerlo reflexionar, para que la IA sea esa herramienta? Entonces nosotros también como docentes tenemos que ser los que cambiemos. La verdad, no tengo yo mucho que decir al respecto. Creo que es un tema que hay que reflexionar. Me parece que corremos el riesgo de pasar de ser el profesor sábelo todo, ¿no? Al profesor que no sabe nada y que entonces se pasa a ser el profesor policía. Entonces lo que se trata, lo que trata es de ver qué trampas y qué engaños le están haciendo los estudiantes. Me parece un poco que lo que decía Virginia va por ahí, ¿no? La forma de reflexionar, de resolver problemas. Quizá decir, encargar una tarea y explícitamente decir, háganla con inteligencia artificial y después vamos a criticar a la inteligencia artificial a ver qué errores tiene o qué nos dice o qué no nos respondió, etcétera. Pero francamente, yo creo que sí habría que evitar, digamos, esta figura del profesor policía y habría que ir un poco más en el sentido de la reflexión, de la relación entre fenómenos, de la integración entre fenómenos. Las dos participaciones anteriores muestran, digamos, de qué manera distintos aspectos de la realidad se interrelacionan y el chiste es de qué manera poder entender esa complejidad, ¿no? Pero cuestiones concretas, pues yo la verdad no podría, más concretas no podría decir. Muchas gracias. Del público, ¿hay algún? Sí, adelante, por favor. Quisiera hacer un comentario y ojalá pueda esto provocar la respuesta de nuestros invitados. Y una de mis preocupaciones es la responsabilidad de las universidades, de las instituciones académicas en estos momentos. Me da la impresión, de una manera humilde y modesta, que la respuesta al momento de las instituciones académicas ha sido ante el resplandor y el marketing de todas las que es este proceso de la inteligencia artificial, se han ido, entre comillas, con la finta de, pues no nos queda más que generar los recursos humanos para proveer de ese capital humano que requiere el avance de la inteligencia artificial y generar nuestra soberanía digital. ¿Okay? Que no está mal, pero ese realmente no sería el objetivo. Alfredo habló de habilidades. Yo creo que de las habilidades fundamentales que deberían de fortalecerse, no son solamente las habilidades de los sistemas LLMs o sobre otros tipos, sino aquellas habilidades que indebidamente son llamadas debilidades blandas, que realmente son el fundamento del corazón humano, de lo que es realmente lo que trasciende y que puede ser el refugio para entender que la capacidad humana fundamental es el baluarte para contrarrestar todo ese marketing, todo ese resplandor, toda esa hiperbolización que es realmente una hiperbolización que no está basada, que no está obteniendo los resultados de productividad, como ya se mencionó, y no importa, no importa, porque lo que importa es el flujo financiero, y lo que importa es el control y dominio hegemónico geopolítico. Esa es la prioridad realmente. Entonces, ¿qué hace uno ante una región, un país como el nuestro? Pues mi humilde posición es, la fruta, hay que basarse en los principios fundamentales de una nueva educación basada realmente no nada más en lo tecnológico, sino lo que está promoviendo este evento, es decir, conectar a la sociedad con la tecnología.
Hace unos momentos se cayó el servidor de Microsoft Azure. Y hace unos días el servidor de Amazon. ¿No somos soberanos digitalmente? Pues no. ¿Cuál es realmente lo que nos podría llevar a una soberanía digital? Pues hay que reflexionarlo en las instituciones académicas. No nada más irnos con la finta a generar capital humano, que es top en lo último tecnológico, sino lo que realmente va a impactar al desarrollo sustentable, sostenible del país, y no nada más a esos reflejos que nos están dando a conocer el marketing tan abrumador que sucede en la actualidad. Muchas gracias. ¿Quieren comentar sobre? Bueno, no, dale. Ok. Bueno, hay varias propuestas. Una de ellas, por ejemplo, los japoneses hablan de la sociedad 5.0, ¿no? La educación tiene que ser centrada en el ser humano, para empezar, con la finalidad de crear o construir sociedades inclusivas. Y la base empresarial se soporta en cooperativas. Y se trae al centro la comunidad. Es la propuesta que tienen los japoneses, ellos, o sea, centrar en eso la educación. Más allá de las habilidades tecnológicas, donde otra vez se reafirma que la IA es una herramienta. En lo personal, yo concuerdo con esta propuesta de Japón, que ellos le denominan Sociedad Económica 5.0. Así le denominan ellos a la propuesta. Entonces, yo pienso que eso es lo que deberíamos nosotros estar buscando. Vengo de UABC y entonces el eslogan debe dejar de ser un eslogan. O sea, por la realización plena del ser, o sea, poner en el centro a nosotros los humanos, en ese sentido. Eso es lo que, digamos, yo le pudiera compartir. Bueno, yo la voy a hacer de aguafiestas. Al final de los eventos siempre hacemos las propuestas de lo que es deseable, pero yo creo que tendríamos que hacer como una especie de ajuste entre lo deseable y lo factible. Cuando se habla de la inteligencia artificial, sabemos que hay, por ejemplo, los centros de datos son un atentado contra la economía sostenible. Gastan mucha energía, mucha agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la respuesta sería no, pues hay que controlar los centros de datos. O las cuestiones éticas que vulnera la inteligencia artificial, bueno, pues hay que controlarlas. Pero como decía uno de los ponentes, ¿quién lleva la batuta en esta cuestión de la inteligencia artificial? Pues en este momento la llevan un oligopolio de empresas que por sí mismas tienen ciertas características apegadas a la ganancia, etcétera, etcétera. Pero además de eso, resulta que están muy coaligadas, son muy amiguitas de Trump, que no es precisamente un ejemplo de inteligencia ni artificial ni nada, sino más bien es un ejemplo de estupidez, ¿no? Entonces, lo que quiero decir ¿es necesario regular la inteligencia artificial? Sí, la Unión Europea tiene una serie de directrices, el presidente Biden aprobó una ley en el 2023, etcétera, pero ¿qué tanto, digamos, estas directrices, estas leyes son factibles, se pueden aplicar? Y lo mismo pasa yendo a otro plano, al de las instituciones educativas. Nos gustaría enseñar de esta manera y que nuestros alumnos se comportaran de esta otra manera. Pero yo creo que hay y esto es pura intuición, hay una insatisfacción, digamos, con
con la ética de los estudiantes, pero a lo mejor esa ética es producto, digamos, de nuestra propia conducta. Entonces, habría, digamos, yo creo que habría que hacer un examen autocrítico, digamos, de lo que nosotros enseñamos y cómo lo enseñamos y qué fomentamos. A mí me da la impresión, y desde un observatorio muy pequeño, que es el Colegio de la Frontera Norte, que efectivamente los estudiantes cada vez son más competitivos, pero ¿es solo la responsabilidad de estos estudiantes qué mala suerte que vinieron a dar aquí, o es producto, digamos, de otras circunstancias que tienen que ver con el mercado de trabajo, con la misma tendencia, digamos, a premiar el individualismo, la competitividad, etcétera, etcétera? Entonces, creo que son temas bastante complicados, y lo deseable creo que cada vez menos coincide con lo que es factible. Gracias. Gracias. Mi propio comentario. Probablemente, o sea, seguramente está mal ir así tras la pelota de que hay que hacer investigación en inteligencia artificial a toda costa, pero no es lo único que está sucediendo. O sea, es verdaderamente una herramienta de educación que está subutilizada. Yo he tenido, o sea, a veces he tenido preguntas que están completamente fuera de mi área de especialidad, y haciendo las preguntas correctas a un LLM, pues he llegado a entender esa parte, pero no relegando la respuesta a ese problema, sino utilizándolo como herramienta para aprender. Entonces, más o menos ahí, eso es lo que yo creo que debería suceder. Para cerrar, no sé si algún otro miembro del público tiene. Sí, adelante. Bueno, yo tengo un comentario general, pero muy puntual. El modelo educativo que tenemos en las instituciones actualmente es muy obsoleto. Se tiene que reestructurar el pensamiento y debe de empezar por los educadores, los que nos hemos dedicado a la enseñanza y a la transmisión y comunicación del conocimiento que tenemos o que creemos tener. Es necesario en la actualidad a muchos de los profesores, los educadores, reentrenarlos, cambiar su forma de pensar para la educación. ¿Qué se hace actualmente? Los alumnos enfrente y el profesor aquí enfrente de ellos, ahí abajo, así como estamos ahorita. La educación es 360 grados. El modelo estructural ha cambiado. No se han reentrenado los profesores. Viven en un confort tremendo, más del 80% de los profesores que educan. Eso se ve reflejado en la percepción de los estudiantes. Y ahora los estudiantes tienen más habilidades digitales que los profesores actuales que están enseñando. Entonces, es un modelo que hay que reestructurarlo para una enseñanza y economía digital basada en el ser humano, en los elementos, habilidades, ¿verdad?, que tenemos los seres humanos y no las máquinas. Ya lo mencionó la doctora, es un concepto de qué ser humano queremos tener. Y hace tiempo hemos por ahí charlado y hablado de el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Se ha perdido la ética y la moral en la enseñanza. Las máquinas, inteligencia artificial, no tiene ética ni moral. Y es algo que no se ha tenido conciencia en la educación desde el punto de vista del educador y del educando. Entonces había que reflexionar fuertemente en este cambio que no es paradigmático, es totalmente morfológico con la velocidad de cambio de la tecnología. Muchas gracias.
Pues, Karim, ¿estamos sobre el tiempo? Estamos sobre el tiempo. Entonces, pues, ¿alguna reflexión final que quieran compartir? Bueno, yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que dijo Carlos, pero tenemos que ir pues, más allá de inclusive del docente, ¿no? Desde, bueno, las instancias reguladoras de la educación. Desde ahí hay que hacer todo un cambio. Pero la ética y la moral la tenemos que trabajar desde nuestra casa. O sea, también por eso hace un momento mencionaba que la alianza es de muchos actores. Nos corresponde a los que somos padres, pues no dejar de lado esa parte, ¿no? Esa parte ética, moral, irla trabajando desde casa. Eh, la escuela hará una parte, pero sigue siendo la parte ética y moral un trabajo desde mi punto de vista de la familia. Y bueno, esta inteligencia artificial nos debe de provocar reflexión, reflexión sobre el quehacer que cada uno de nosotros hace, cómo incide y cómo debemos de alguna manera hacer las valoraciones para poder ser resilientes eh, y contribuir a que el desarrollo de nuestra región pueda avanzar hacia la construcción de una sociedad que nos permita tener mejor calidad de vida, tener sustentabilidad, tener armonía, cosa que también, bueno, ahora con toda la violencia, la IA tiene que o debería de poder ayudarnos, ¿no? A acabar con ella. Gracias. Bueno, yo creo que este tipo de encuentros son muy interesantes, sobre todo porque ustedes son expertos en tecnología y yo al menos no sé casi nada de eso. Y en ese sentido yo creo que también un punto que habría que reflexionar, que es complicado, es hasta qué punto el diseño de la tecnología condiciona o no sus usos. Hay quien dice, hay tecnologías más abiertas que propician, digamos, un uso más racional, más beneficioso, etcétera, y otras mucho más orientadas exclusivamente al beneficio, etcétera. Yo creo que ese punto sería interesante pensarlo sobre todo en función de las especialidades que ustedes tienen, ¿no? Y muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias. Me voy a permitir leer las 3 constancias al doctor Alfredo Ualde Alfaro, a la doctora Virginia López Torres y al doctor Edgar Chávez por su participación como ponente en la mesa redonda Reporte AI 2027, Escenarios Probables, como parte de las actividades del segundo coloquio de Tecnología y Sociedad, y firman los coordinadores, el doctor José Antonio García Macías y el doctor Diego Alfredo Pérez Rivas. Muchas gracias.